Buenas noches. A todos los que escuchan en la soledad de sus habitaciones. Mi nombre es Joaquín y por más de 20 años fui trailero. Crucé la República de punta a punta. Vi de todo en la carretera. Vi accidentes feos. Vi neblinas que parecían borrar el mundo. Vi el cansancio convertirse en alucinaciones. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en las cumbres de Maltrata, en esa bajada infame de la autopista Puebla-Orizaba, justo en el kilómetro 220. Era una noche de noviembre, creo que del año 2016. Hacía un frío que calaba los huesos, uno de esos fríos que traen agua-nieve y una neblina espesa, casi sólida. Yo venía de la Ciudad de México cargado con toneladas de acero. Mi destino era el puerto de Veracruz. Mi tráiler, un Kenworth rojo que yo llamaba El Valiente, zumbaba con esfuerzo. Las cumbres son peligrosas de día. De noche, y con ese clima, son una trampa mortal. La visibilidad era casi nula. No se veían más de 10 metros adelante. Solo me guiaba por las tenues líneas pintadas en el asfalto y la memoria de la curva. El radio de banda civil solo soltaba estática y la música del estéreo se sentía hueca. Estaba solo, completamente solo. Pasé el último túnel antes de la gran recta de bajada. Eran, calculo yo, las 2:15 de la madrugada. Fue entonces cuando lo sentí. No lo vi, lo sentí. El aire dentro de la cabina se enrareció. El olor a diésel y a pino húmedo de la sierra fue reemplazado de golpe por un olor penetrante, un olor a azufre y a ozono, como a metal quemado después de un rayo. Mi piel se erizó. Reduje la velocidad instintivamente. De la nada, las luces del tráiler empezaron a fallar. Parpadearon. El motor tosió, perdió fuerza. En plena bajada. El pánico me inundó. Comencé a bombear el freno, tratando de orillarme, pero el camión no respondía bien. El sistema de aire parecía fallar. Fue entonces que a mi derecha, entre la neblina espesa y la oscuridad del barranco, lo vi. No era un hombre, era una silueta, perfecta, montada en un caballo negro como la misma noche. El caballo no hacía ruido, sus cascos no sonaban en el asfalto mojado. Estaba parado, inmóvil, justo al borde de la carretera, donde no había acotamiento, solo el precipicio, y el jinete iba vestido de charro, un traje impecable, con una botonadura de plata que parecía brillar con luz propia, absorbiendo la poca luz de mi faro moribundo. El sombrero de ala ancha le cubría el rostro. Mi tráiler finalmente se detuvo por completo, a unos 30 metros de él. Silencio total. El motor había muerto. Las luces se apagaron. Solo quedó la tenue luz de emergencia del tablero. Y ese olor a azufre, ahora insoportable. El charro giró la cabeza lentamente hacia mí. No podía verle los ojos, pero sentí su mirada. El caballo resopló, y el vaho que salió de sus fosas nasales no era blanco por el frío. Era gris, como humo de cigarro. Y los ojos del animal, Dios mío, los ojos del caballo eran 2 brasas rojas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que rompería mis costillas. Quise rezar, pero mi boca estaba seca. Quise tomar el radio, pero mi mano no se movía. El charro hizo un gesto con la mano, enguantada en cuero negro. Un gesto lento, casi elegante, como invitándome a bajar. Y entonces escuché su voz. No la escuché con los oídos, la escuché dentro de mi cabeza, clara, profunda y fría. Buena noche, Joaquín. ¿Tienes problemas con tu máquina? Sabía mi nombre. El terror se convirtió en hielo. No deberías estar aquí solo. Esta sierra cobra caro el peaje, dijo la voz en mi mente. Tragué saliva. No tengo dinero, logré susurrar sintiéndome estúpido. Una risa seca resonó en mi cráneo. El dinero no me sirve, Joaquín, pero tú tienes algo que sí. El charro espoleó levemente al caballo y este avanzó un paso. Ahora estaba casi paralelo a mi ventana. Tu abuelo, dijo la voz,
Él sí entendió el trato. Murió rico, ¿no? Pero su alma me pertenece. Él también se detuvo en este mismo kilómetro, hace 40 años. Mi abuelo había muerto en un accidente de tráiler en las cumbres. Siempre dijeron que se quedó dormido. Él no se durmió, continuó la voz, como si leyera mi pensamiento. Él pagó su deuda. Y tú tienes deudas también. Con el banco, con los que te fían el diésel, tu hija necesita esa operación. ¿Cómo sabía lo de mi hija? Sentí lágrimas de pura desesperación y miedo. Puedo arreglar tu camión, puedo arreglar tus deudas, puedo hacer que esa niña camine perfectamente, dijo la voz, ahora suave, casi seductora. Solo necesito tu palabra, un apretón de manos. Baja del camión, Joaquín, sella el pacto. Levantó la mano enguantada. La plata de su traje brillaba intensamente. Me quedé mirándola. Vi la cara de mi hija, vi el hospital, vi el banco. Por un segundo lo consideré. Juro por Dios que lo consideré. Pero entonces vi el reflejo en el cromo de mi espejo lateral. En el reflejo, el charro no tenía rostro. Donde debía estar su cara bajo el sombrero, solo había una oscuridad vacía, como un agujero negro. Aferré el rosario que colgaba del espejo retrovisor. No, dije con un hilo de voz. Váyase, déjeme en paz. En el nombre de Cristo. La temperatura dentro de la cabina cayó tan drásticamente que mi aliento se convirtió en vapor. El olor a azufre se intensificó hasta hacerme vomitar. La risa en mi cabeza ya no fue seductora. Fue un rugido gutural, lleno de odio y burla. Como quieras, Joaquín, pero la sierra siempre cobra. El caballo se encabritó, no relinchó. Hizo un sonido como de metal rasgándose. Y entonces, el charro y su montura dieron un paso hacia el precipicio. Simplemente desaparecieron en la niebla. En ese instante el motor del tráiler rugió de vuelta a la vida por sí solo. Las luces se encendieron con una intensidad cegadora. El radio explotó con estática ensordecedora y luego una canción. Una canción muy vieja de José Alfredo Jiménez, la canción favorita de mi abuelo. No esperé. Metí la velocidad y pisé el acelerador. Bajé las cumbres como alma que lleva el diablo. No paré hasta llegar a una gasolinera en Orizaba, donde las luces brillantes me hicieron sentir seguro. Llegué a Veracruz. Entregué la carga. Pero algo cambió esa noche. Dejé el trabajo. Vendí el Valiente. No podía volver a manejar de noche. Pero eso no es el final. Han pasado 6 años. Mi hija está bien. Logramos la operación con una kermés que organizó mi esposa. Pero a veces, cuando estoy solo en casa, tarde en la noche, regresa el olor. Ese olor a azufre y metal quemado. Y cuando miro por la ventana hacia la oscuridad del patio, a veces, solo a veces, creo ver el brillo de 2 brasas rojas observándome desde las sombras. No sé si rechacé el trato o si solo lo pospuse. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Está esperando? El silencio de la carretera guarda secretos que no deben ser despertados. ¿Qué es lo que vio Joaquín? ¿Era el mismísimo charro negro cobrando deudas ancestrales? La carretera a Puebla es larga y está hambrienta. Si esta historia heló tu sangre, no te arriesgues a perderte las siguientes. La única forma de mantenerte a salvo en esta oscuridad es suscribiéndote ahora. No es una sugerencia, es una advertencia. Dale me gusta para que esta historia llegue a otras almas perdidas y el algoritmo sepa que has estado aquí. Y comenta, dinos qué crees que le espera a Joaquín. Tu comentario podría ser lo único que lo salve. O quizás ya es demasiado tarde. Apresúrate. Las sombras se alargan. Hola, ¿cómo están? Me llamo Isabela. Soy arquitecta, recién graduada. Siempre me apasionó la historia, especialmente la de Puebla.
Crecí escuchando las historias de mi abuela sobre los túneles secretos bajo la ciudad. Historias de monjes escapando, de soldados franceses en la intervención del ejército de Zaragoza usándolos el 5 de mayo. Siempre pensé que eran eso, cuentos, fantasías para asustar a los niños. Hasta el verano pasado. Estaba trabajando como residente de obra en la restauración de una casona antigua en el centro histórico, muy cerca del Callejón de los Sapos. Una casa preciosa, de esas con patio central de talavera y muros de adobe de 1 metro de ancho. Los dueños querían convertir el sótano, que había estado clausurado por décadas, en una cava de vinos. Mi trabajo era supervisar la reestructuración y asegurarme de que no dañáramos los cimientos. Era un martes, recuerdo bien. Hacía un calor sofocante en la ciudad. La cuadrilla de trabajadores se había ido a comer. Me quedé sola para tomar unas medidas en el sótano. El lugar era denso. El aire era pesado. Olía a tierra húmeda, a salitre, a tiempo estancado. Era un sótano grande, con arcos de ladrillo y piso de piedra. Estaba usando mi linterna de cabeza y un distanciómetro láser. Estaba midiendo el muro norte, el que daba hacia la calle contigua. Noté algo extraño. El muro no era uniforme. En una sección, el revoque, el aplanado era diferente, más nuevo, como si hubieran tapado algo. La humedad allí era mayor. Puse la mano y estaba helado, gélido, a pesar del calor del exterior. La curiosidad me ganó. Tomé un pequeño martillo geológico que siempre llevo y di unos golpes suaves. Sonó hueco. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería? Llamé a mi jefe por el celular, pero ahí abajo no había señal. La cuadrilla no regresaría en al menos 1 hora. No podía esperar. Era el descubrimiento de mi vida. Empecé a golpear con más fuerza. El revoque viejo se desmoronó, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Detrás había ladrillos, pero no estaban puestos con cemento, sino con una mezcla de cal y arena muy antigua, casi deshecha. Empecé a sacar los ladrillos con mis propias manos. Estaban sueltos. Detrás de ellos, oscuridad, un vacío y un olor terrible. No era solo humedad, era un olor metálico, como a óxido y enfermedad, como a agua estancada y algo orgánico podrido. Un olor a cobre viejo y a moho penetrante. Apunté mi linterna. Era un túnel. No era grande como en las películas. Era estrecho. Apenas cabía una persona agachada, revestido de ladrillo y piedra volcánica, tezontle. Se perdía en la oscuridad absoluta. La adrenalina me ganó. Tenía que ver. Dejé mi equipo en el suelo. Saqué mi celular para grabar, aunque sabía que no había luz suficiente, y me metí. El error de mi vida. Avanzar fue difícil. El suelo era irregular, lleno de lodo espeso y pegajoso que se adhería a mis botas. El aire era irrespirable, casi no había oxígeno. El olor era abrumador. Avancé unos 10, 15 metros. El silencio era total, tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos como un tambor. El haz de mi linterna apenas cortaba la negrura. Vi algo en el suelo. Me agaché. Era un botón militar de metal, verde por el óxido. Parecía francés. Lo guardé en mi bolsillo, emocionada. Seguí avanzando. El túnel parecía bifurcarse más adelante. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un goteo. Drip, drip, drip. Pero no era agua. Era más espeso, como lodo cayendo. Ploc, ploc. Me detuve. Apagué la linterna. La oscuridad fue instantánea y total. Era como estar ciega. Agudicé el oído. El goteo se detuvo. Silencio. Y entonces, un susurro. No fue en español, ni en inglés. Eran sílabas ásperas, guturales. ¡Kin! ¡Kin! Sonaba como náhuatl, pero distorsionado. Y venía de la oscuridad, delante de mí.
Encendí la linterna de golpe. No había nadie, solo el túnel vacío y el lodo. Pero el olor había cambiado. Ahora olía a incienso, a copal quemado y a algo dulce, demasiado dulce. Sentí un frío repentino en la nuca, un terror irracional. Ya no era una arquitecta explorando, era una presa. Comencé a retroceder. Rápido. Mis botas chapoteaban en el fango. Escuché otro sonido. Esta vez, detrás de mí, entre mí y la salida al sótano. Un raspado, como si alguien arrastrara algo pesado sobre la piedra. ¡Grish! ¡Grish! Me congelé, apunté la linterna hacia atrás. Nada. Solo el túnel que yo acababa de recorrer. Pero el susurro regresó. Esta vez ya no estaba adelante, estaba detrás, justo donde había sonado el raspado. Kin, Shimohuayan. Y luego una respiración húmeda, fatigada, como la de alguien con los pulmones llenos de agua. ¡Chi! Entré en pánico. Me di la vuelta y corrí agachada hacia la luz del sótano. No me importó resbalar. Caí de rodillas en el fango. El olor a cobre y a incienso era sofocante. La respiración húmeda estaba cerca. Podía sentir el frío que emanaba. Llegué al agujero. Salí gateando, arañándome las manos con los ladrillos rotos. Caí al suelo del sótano, temblando, cubierta de ese lodo negro y apestoso. Me di la vuelta justo a tiempo para ver. No vi nada. Solo vi la oscuridad absoluta del túnel. Pero por un segundo, un brevísimo segundo, el haz de mi linterna que había caído al suelo apuntando hacia el agujero, iluminó algo. No fue un rostro. Fueron dos puntos opacos, sin brillo, como obsidiana mojada, dos ojos que me miraban desde la negrura. Grité. La cuadrilla regresó. Me encontraron en estado de shock. Les dije que el muro era inestable, que casi me caía encima. Inventé una fuga de drenaje para justificar el olor. Esa misma tarde sellaron el hueco, concreto armado. No querían riesgos. Me duché por 1 hora, pero no podía quitarme el olor. Y el botón francés que encontré. Lo limpié esa noche en mi departamento. No era francés, era un botón español, mucho más antiguo. Y el lodo que saqué de mis botas tenía cabellos, largos cabellos negros, enredados. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que desde ese día no puedo dormir con la luz apagada. Y a veces, cuando hay mucha humedad, cuando va a llover, el olor regresa. Ese olor a tierra mojada, a copal y a enfermedad. Y a veces, en el silencio de la madrugada, creo escuchar un raspado, justo debajo de mi cama, como si algo intentara salir del suelo. ¿Qué demonios desperté? ¿Qué es lo que sigue ahí abajo, esperando en los túneles de Puebla? Saludos a todos en la oscuridad. Mi nombre es Mireya, soy enfermera. He trabajado el turno de noche en el sector salud por 15 años. He visto gente morir. He visto cosas que la ciencia batalla para explicar. Pero siempre hay una explicación lógica. El estrés, la fatiga, los medicamentos, siempre. Hasta esa noche en la clínica de San Baltasar Campeche, en Puebla. Una clínica pequeña, cerca del río Atoyac. Era la temporada de lluvias. Llevaba lloviendo 3 días seguidos, una de esas lluvias constantes, grises. El río venía crecido y el aire olía a lodo y a desagüe. La clínica estaba casi vacía esa noche. Solo éramos yo, el doctor Sandoval, que dormitaba en la sala de médicos, y un paciente en observación por apendicitis, ya estable. Eran las 3:20 de la madrugada. El turno del diablo, le decimos. Estaba en la central de enfermería, llenando bitácoras. El único sonido era el zumbido de las lámparas fluorescentes y el golpeteo de la lluvia en los ventanales. Entonces lo oí. Al principio fue un sonido bajo, casi imperceptible. Pensé que era un gato o el viento en alguna tubería rota, pero el sonido creció.
Era un lamento, un llanto largo, agudo, lleno de dolor. ¡Ay! ¡Ay! Me heló la sangre. No era un gato, sonaba humano. Sonaba como una mujer. Desperté al doctor Sandoval. ¿Escucha eso, doctor? Él se frotó los ojos, molesto. Debe ser el viento, Mireya. Vuelve a dormir. Pero el llanto se hizo más fuerte, desesperado. ¡Ay, mis hijos! Eso ya no era el viento. El doctor y yo nos miramos. El sonido venía de afuera, de la parte trasera de la clínica, la que daba a un terreno baldío que colindaba con el desbordamiento del río. Dios mío, dije. Puede ser alguien herido o una mujer abandonando un bebé. Como personal de salud, no podíamos ignorarlo. El doctor tomó una lámpara de mano grande y yo tomé un paraguas. Salimos por la puerta de urgencias. El frío nos golpeó. La lluvia era torrencial. El olor a agua sucia era nauseabundo. ¡Ay! El grito era desgarrador. Venía de unos matorrales cerca de la barda perimetral. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Somos de la clínica!», gritó el doctor. El llanto se detuvo. De golpe. Silencio. Solo la lluvia. Nos acercamos con cautela. La lámpara del doctor cortaba la oscuridad. El lodo nos llegaba a los tobillos. «Debe haberse ido», dijo él, aliviado. «No», susurré yo. «Mire». Apunté con mi mano temblorosa. En el suelo, entre el lodo y la basura que arrastraba el agua, había un bulto, envuelto en lo que parecía un rebozo viejo, de esos de lana áspera, color café, y estaba moviéndose, ligeramente. «¡Es un bebé!», gritó el doctor y corrió hacia él. «¡Doctor, espere!», grité yo, pero él ya lo estaba levantando. El bulto era pesado. El doctor lo desenvolvió con manos torpes por el frío. «Mireya, alumbre aquí». Apunté mi pequeña linterna del celular. El doctor abrió el rebozo y entonces gritamos. Los dos. No era un bebé, era un muñeco de porcelana antiguo, del tamaño de un recién nacido, pero estaba horrible. La cara estaba rota, cuarteada. Un ojo se había caído, dejando una cuenca negra y vacía. El vestido que llevaba estaba podrido por la humedad. Pero eso no fue lo que nos hizo gritar. El muñeco estaba caliente, y en la cuenca vacía del ojo algo se movía. Un gusano blanco, gordo, que se retorcía, y el olor, un olor dulce, repugnante, a flores podridas y a carne descompuesta. El doctor soltó el muñeco con asco, cayó al lodo con un sonido sordo. «Vámonos, Mireya, es una broma, una maldita broma de mal gusto», dijo él, pero su voz temblaba. Nos dimos la vuelta para regresar a la clínica, y fue entonces que la volvimos a oír. «¡Ay!». El grito no vino de los matorrales, vino de la azotea de la clínica, justo encima de nosotros. Levantamos la vista. En el filo del techo, recortada contra el cielo gris de la tormenta, había una mujer. Estaba de pie. Llevaba un vestido blanco, o que alguna vez fue blanco, ahora desgarrado y manchado de lodo. Su cabello era larguísimo, negro, pegado a su cara por la lluvia. No podíamos verle el rostro. Estaba quieta, solo nos miraba. «Señora, ¿necesita ayuda? Baje de ahí», gritó el doctor Sandoval. La mujer levantó un brazo, lentamente, y apuntó hacia nosotros, o más bien hacia el muñeco que yacía en el lodo, y entonces habló. Su voz no fue un lamento, fue un siseo frío, lleno de veneno que cortó el sonido de la lluvia. «Es mío, me lo quitaron, devuélvanmelo». El doctor y yo estábamos paralizados. El terror era físico, nos impedía movernos. No sabemos», tartamudeé. «¡Devuélvanmelo!», gritó ella, y el grito fue tan agudo que las luces del patio de la clínica explotaron, dejándonos en oscuridad total, solo con la lámpara del doctor.
El doctor Sandoval, en un acto de pánico, agarró el muñeco del suelo con todo y el gusano y se lo arrojó. «Tómelo, pero déjenos en paz». El muñeco voló por el aire y la mujer saltó del techo. Cayó los 6 metros de altura como si nada. Aterrizó de pie frente a nosotros a escasos 5 metros. Y entonces la vimos. No tenía ojos. Sus cuencas eran pozos vacíos, oscuros, y de su boca abierta, de donde salía ese lamento, no salía aliento, salía agua sucia, un chorro constante de agua de río, negra y pestilente. Agarró el muñeco, lo acunó contra su pecho, nos miró. «Todavía me falta uno», siseó, y comenzó a caminar, no hacia el río, hacia la puerta de urgencias, hacia la clínica. Corrimos, entramos, cerramos la puerta con llave justo cuando un golpe tremendo la sacudió. El paciente de apendicitis gritaba. El doctor y yo nos atrincheramos en la central de enfermería, llamando a la policía. Los golpes en la puerta de urgencias duraron 10 minutos. Golpes que sonaban como si la madera se estuviera pudriendo. Y el llanto. «Ah, ¿dónde está?» Luego silencio. Cuando amaneció y llegó la policía, no encontraron a nadie. No había huellas en el lodo, excepto las nuestras. La puerta de urgencias estaba intacta, pero el muñeco no estaba. Ambos pedimos nuestro cambio de adscripción esa misma semana. El doctor Sandoval se fue a Oaxaca. Yo me quedé en Puebla, pero en un hospital grande, en el centro. Nunca olvidaré esa noche. Nunca olvidaré esa voz. Dicen que la Llorona busca a los hijos que ahogó. Pero lo que yo vi no estaba buscando niños. Estaba buscando sus muñecos. Y lo que no entiendo es, ¿por qué dijo que le faltaba uno? ¿Dónde está el otro? ¿Y qué habría pasado si nos hubiera alcanzado? Algunas leyendas no mueren porque nunca estuvieron vivas. Siempre han estado esperando. Lo que Mireya vio cerca del río Atoyac no fue un fantasma. Fue algo hambriento. El turno de noche apenas comienza. Y si quieres sobrevivir hasta el amanecer, más te vale suscribirte. Es tu única defensa. Cada suscripción nueva es un alma que la oscuridad no puede reclamar. Todavía. Da me gusta si sentiste el frío de esa noche. Ayuda a que este aviso llegue a más desafortunados antes de que sea tarde. Y comenta, ¿qué era esa figura? ¿Y dónde está el otro muñeco? Hazlo rápido. La escucho. Se está acercando.